Con las manos temblorosas y el estómago vacío, Antonio tocó el timbre de la mansión rogando por un trozo de pan, sin imaginar que al abrirse la puerta se encontraría con los mismos ojos que lo habían atormentado durante 50 años. El destino, cruel y generoso a la vez, había decidido que el último acto de su vida comenzaría donde el primero fue brutalmente interrumpido, frente a Elena, el amor que le robaron con mentiras y que ahora le devolvían en forma de una segunda oportunidad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! La lluvia caía sin piedad sobre los hombros encorvados de Antonio Méndez. A sus 72 años, el frío se le colaba hasta los huesos, haciendo que su cuerpo maltratado por décadas de trabajo duro se resintiera con cada paso. Su vieja chaqueta azul, gastada y remendada en varios sitios, apenas lo protegía del aguacero que había comenzado hace media hora, justo cuando decidió aventurarse por este barrio lujoso en busca de algo de comida. No era así como Antonio había imaginado pasar sus últimos años. Después de toda una vida de trabajo honrado como carpintero, el destino le había jugado una mala pasada. La enfermedad de su esposa Rosa había consumido todos sus ahorros. Tratamientos, medicinas, especialistas, todo en vano. Cuando ella partió hace 3 años, no solo se llevó su corazón, sino también cualquier esperanza de una vejez digna. La pequeña pensión apenas alcanzaba para pagar el cuarto donde vivía y con frecuencia tenía que elegir entre pagar la renta o comer. Hoy era uno de esos días en que el hambre había ganado la batalla. 3 días sin probar bocado lo habían empujado a este vecindario exclusivo, donde las mansiones se alzaban imponentes tras enormes rejas de hierro forjado. Quizás, pensó, en estas casas donde sobraba tanto, alguien podría tener la generosidad de darle algo de comer. Antonio se detuvo frente a una mansión particularmente impresionante. A diferencia de las otras, esta no tenía rejas que la separaran completamente de la calle, sino un camino de piedra que conducía hasta una imponente puerta de madera tallada. Por alguna razón, este detalle le dio a Antonio un rayo de esperanza. Quizás los dueños de esta casa serían más accesibles. Con paso vacilante, avanzó por el sendero hasta la entrada, notando que la lluvia comenzaba a arreciar. Bajo el pequeño techo que cubría la entrada, se sacudió un poco el agua antes de tocar el timbre. Esperó un momento, con el corazón latiendo apresuradamente en su pecho. Sentía vergüenza, pero el hambre era más fuerte. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer mayor, de unos 70 años, con el cabello gris recogido en una coleta simple. Vestía una blusa azul marino, sencilla pero elegante. Sus ojos, de un marrón profundo, se posaron en Antonio con una expresión inicial de fastidio que rápidamente se transformó en absoluta sorpresa. «Disculpe la molestia, señora», comenzó Antonio, quitándose la gorra mojada en señal de respeto. «No quisiera incomodarla, pero llevo varios días sin comer y me preguntaba si tendría algo que pudiera». Las palabras murieron en su garganta. La mujer lo miraba como si hubiera visto un fantasma. Su mano se aferraba al marco de la puerta, con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. «Antonio». La voz de la mujer era apenas un susurro tembloroso. «Antonio Méndez». El anciano dio un paso atrás, confundido. ¿Cómo sabía esta mujer su nombre? La estudió con más detenimiento, intentando encontrar algo familiar en esas facciones. Entonces, como un relámpago, un recuerdo iluminó su mente. Esos ojos, los conocía. Habían pasado más de 50 años, pero esos ojos seguían siendo los mismos. «¿Elena?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Elena Fuentes?».
La mujer asintió lentamente, incapaz de articular palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras seguía sosteniendo la puerta como si temiera caerse si la soltaba. El tiempo pareció detenerse mientras ambos se miraban, separados por el umbral de la puerta pero unidos por un pasado que ninguno de los dos había sido capaz de olvidar. La lluvia seguía cayendo con fuerza a espaldas de Antonio, pero él ya no sentía el frío ni la humedad. Solo podía sentir el torbellino de emociones que le provocaba tener frente a sí a la mujer que 50 años atrás había sido el amor de su vida. «Jamás pensé que volvería a verte», dijo finalmente Elena, recuperando un poco la compostura. Su mirada recorrió la figura empapada de Antonio, notando su ropa gastada, su aspecto cansado, las señales evidentes de una vida difícil. «Yo tampoco», respondió él, aún aturdido por el encuentro. «Ha pasado tanto tiempo». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. ¿Qué se dicen dos personas que alguna vez lo fueron todo la una para la otra, después de medio siglo de ausencia? ¿Cómo se comienza a explicar toda una vida vivida lejos del otro? «Estás empapado», observó Elena, como si apenas ahora notara la lluvia. La sorpresa inicial daba paso lentamente a la preocupación. «Pasa, por favor. No puedes quedarte ahí afuera con este aguacero». Antonio dudó. De repente, la vergüenza de su situación le golpeó con más fuerza. Él, que alguna vez había soñado con darle el mundo a esta mujer, ahora estaba parado frente a ella como un mendigo, pidiendo sobras. «No quisiera molestar», murmuró, bajando la mirada. «Solo pensé en pedir algo de comida. No sabía que esta era tu casa». Elena extendió su mano tocando suavemente el brazo de Antonio. Ese simple contacto desató una avalancha de recuerdos en ambos. «Por favor, Antonio, entra». Algo en su tono de voz, una mezcla de autoridad y súplica que él recordaba tan bien, le hizo imposible negarse. Con un leve asentimiento, Antonio cruzó el umbral, entrando a un mundo que parecía tan lejano de su realidad actual como las estrellas lo están de la tierra. La puerta se cerró tras ellos, dejando afuera la lluvia, pero no los fantasmas del pasado que, inevitablemente, habían entrado con ellos. En ese instante, mientras se miraban en el amplio vestíbulo de la mansión, ambos supieron que este reencuentro inesperado removería heridas que nunca habían sanado completamente. «Sígueme», dijo Elena guiándolo hacia el interior de la casa. «Necesitas secarte y comer algo. Después hablaremos». Antonio la siguió en silencio, consciente de que el destino que había sido tan cruel con él en los últimos años, ahora le presentaba una encrucijada que jamás habría anticipado, porque al cruzar esa puerta, no solo había entrado a una mansión buscando comida, había regresado al pasado, a los recuerdos, a los «¿qué hubiera sido si?» que lo habían atormentado durante décadas. El interior de la mansión era tan impresionante como cabía esperar. Suelos de mármol, candelabros de cristal, obras de arte en las paredes. Un mundo completamente ajeno a la realidad de Antonio. Elena lo guió hasta una amplia cocina, moderna y reluciente, donde le indicó que se sentara en una de las sillas junto a la isla central. «Debes quitarte esa ropa mojada», dijo ella, evaluándolo con la mirada. «Te traeré algo seco mientras preparo algo de comer». Antonio quiso protestar, pero Elena ya había desaparecido por una puerta lateral. Se quedó solo, observando la cocina con una mezcla de admiración y desconcierto. Las encimeras de granito negro brillaban bajo la luz cálida de lámparas empotradas. Electrodomésticos que parecían sacados de una película futurista. Todo contrastaba violentamente con su pequeña habitación de paredes desconchadas y un hornillo que funcionaba a medias. Elena regresó minutos después con una muda de ropa masculina, pantalones de algodón, una camisa azul claro y un suéter gris.
Pertenecían a mi difunto esposo, explicó, entregándoselos con cierta reverencia. Creo que te quedarán bien. El baño está por allí, señaló una puerta. Puedes cambiarte mientras preparo algo de comer. Antonio tomó la ropa, sintiéndose incómodo pero agradecido. Gracias, Elena. No quisiera... No digas nada, lo interrumpió ella con suavidad. Ve a cambiarte. Cuando Antonio regresó a la cocina, vestido con la ropa seca que le quedaba sorprendentemente bien, encontró a Elena sirviendo un plato de sopa humeante. El aroma inundó sus sentidos, haciendo que su estómago gruñera audiblemente. Siéntate, indicó ella, colocando el plato en la isla junto con un trozo de pan recién horneado. Luego sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a él. Antonio comió en silencio al principio, saboreando cada cucharada como si fuera el mayor manjar. Elena lo observaba, sus dedos jugueteando nerviosamente con el asa de su taza. Nunca imaginé encontrarte así, dijo finalmente ella, rompiendo el silencio. Después de tanto tiempo. Antonio levantó la mirada de su plato. La vida no ha sido precisamente generosa conmigo en los últimos años. ¿Qué pasó, Antonio? La pregunta contenía 50 años de curiosidad. Él suspiró, tomando un sorbo de café antes de responder. Mi esposa Rosa enfermó. Cáncer. Gastamos todo lo que teníamos en tratamientos, pero no fue suficiente. Hace 3 años que se fue. Lo siento mucho, murmuró Elena, y parecía sincera. Después de su muerte todo se vino abajo. La carpintería ya no daba lo suficiente. Los muebles ahora vienen de fábricas, nadie quiere pagar por trabajo artesanal. Mi pensión apenas cubre el alquiler de un cuarto. Elena lo escuchaba con atención, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y algo más profundo, algo antiguo. ¿Y tú?, preguntó Antonio, cambiando el foco de la conversación. Parece que la vida te ha tratado bien. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Elena. Materialmente sí. Me casé con Rodrigo Montero. Supongo que recuerdas el nombre. Antonio asintió lentamente. Claro que lo recordaba. Rodrigo Montero, hijo de uno de los empresarios más ricos de la región. El hombre que, indirectamente, había causado su separación. Construyó un imperio inmobiliario, continuó Elena. Cuando murió hace 5 años, dejó todo esto. Hizo un gesto abarcando la mansión. Pero no tuvimos hijos. Estoy sola con toda esta opulencia. El silencio cayó entre ellos, pesado con los recuerdos que ambos evitaban mencionar directamente. Nunca pensé que te casarías con él, dijo finalmente Antonio, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. Los ojos de Elena se endurecieron ligeramente. ¿Y qué esperabas, Antonio? Te fuiste. Desapareciste sin una palabra. Yo no, comenzó él, pero se detuvo sacudiendo la cabeza. ¿Qué sentido tenía desenterrar viejos malentendidos ahora? Tienes razón. Me fui. ¿Por qué? La pregunta sonó como si hubiera estado esperando 50 años para hacerla. Quizás así era. Antonio dejó la cuchara junto al plato ya vacío. El hambre física estaba saciada, pero otra hambre, más antigua y profunda, seguía presente. Recibí tu carta, dijo finalmente, donde decías que tu padre había arreglado tu compromiso con Rodrigo, que era lo mejor para todos. Elena palideció. ¿Mi carta? Yo nunca te escribí ninguna carta, Antonio. Ahora fue el turno de Antonio de quedarse sin palabras. La confusión se dibujó en su rostro arrugado. Me llegó una semana después de nuestra última discusión, explicó. Decía que habías reconsiderado las cosas, que tu padre tenía razón, que un simple carpintero sin fortuna ni apellido no podía ofrecerte el futuro que merecías. Elena se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el suelo. Eso es absurdo. Yo nunca...
Jamás habría escrito algo así. Tenía tu firma, insistió Antonio. Reconocería tu letra en cualquier parte. Mi padre, murmuró Elena, la comprensión iluminando su rostro con una mezcla de dolor e ira. Debió ser obra suya. Siempre fue un experto falsificador. Lo usaba en sus negocios. Se dejó caer nuevamente en la silla, como si el peso de esta revelación fuera demasiado para sostenerse en pie. Yo también recibí una carta, confesó con voz quebrada, supuestamente escrita por ti. Decía que habías conocido a alguien más, que te ibas a la capital para empezar una nueva vida, que lo nuestro había sido un sueño juvenil, pero ya habías despertado. Antonio cerró los ojos, sintiendo como si el suelo se abriera bajo sus pies. 50 años basados en una mentira. Nunca lo cuestioné, continuó Elena. Estaba destrozada, pero pensé que quizás era lo mejor. Mi padre me presionaba constantemente para que aceptara a Rodrigo. Decía que si realmente me amabas habrías luchado por mí, no huido a la primera dificultad. Y yo creí que habías elegido la riqueza sobre el amor, admitió Antonio. Me dolió tanto que dejé el pueblo, busqué trabajo en otra provincia, intenté olvidarte. ¿Lo conseguiste? La pregunta flotó entre ellos cargada de significado. Antonio levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Elena. Allí estaba la joven de 19 años que había amado con toda el alma, escondida tras las arrugas y el pelo gris, pero inconfundible. No, respondió honestamente. Nunca. Incluso cuando conocí a Rosa, incluso cuando la amé, había una parte de mí que seguía perteneciendo a aquel verano de 1972. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. ¡Qué desperdicio! Toda una vida basada en un engaño. Tu padre nunca me consideró suficientemente bueno para ti, dijo Antonio, recordando las miradas despectivas del patriarca de los Fuentes. Y ahora mírame, respondió Elena con una risa amarga. Viuda, sola en esta casa demasiado grande, con más dinero del que podré gastar. ¿Y tú? Un viejo pidiendo comida de puerta en puerta, completó él con una dignidad sorprendente. El destino tiene un sentido del humor retorcido. Se miraron a través de la isla de cocina, separados por mármol pulido y 50 años de vida equivocada. ¿Fuiste feliz al menos?, preguntó Antonio. ¿Con Rodrigo? Elena consideró la pregunta, sus dedos trazando patrones invisibles sobre la superficie brillante. Fue un buen hombre, respondió finalmente. No lo amé como te amé a ti, pero con el tiempo desarrollamos un cariño sincero. Fue un matrimonio tranquilo, sin grandes pasiones, pero también sin grandes conflictos. Antonio asintió, entendiendo lo que no decía, que había aprendido a conformarse como él mismo había hecho. ¿Y Rosa? ¿Fuiste feliz con ella? Sí, respondió él sin dudar. Era una mujer extraordinaria, me dio amor, comprensión, 2 hijos maravillosos. ¿Tienes hijos? Los ojos de Elena se iluminaron con interés genuino. La sonrisa de Antonio se desvaneció. Tenía. Mi hijo mayor, Miguel, murió en un accidente de trabajo hace 10 años. Mi hija Carmen vive en Estados Unidos. Apenas la veo. Elena extendió su mano sobre la mesa tomándola de Antonio. El contacto simple y cálido parecía unir no solo sus manos, sino también los fragmentos rotos de sus pasados. «¿Qué par de viejos hacemos?», murmuró ella con una sonrisa triste. «Solos al final del camino, cuando pudimos haber recorrido juntos toda la ruta». Antonio miró sus manos entrelazadas, sintiendo una mezcla contradictoria de paz y arrepentimiento. «Quizás no sea demasiado tarde para recorrer juntos el tramo que queda», sugirió, sorprendiéndose a sí mismo con su audacia. Elena miró a Antonio con una mezcla de asombro y temor ante su sugerencia. Recorrer juntos el tramo que quedaba del camino. Las palabras flotaban entre ellos, cargadas de posibilidades.
Antonio, comenzó ella, pero el sonido del timbre la interrumpió. Los dos ancianos se sobresaltaron, como adolescentes sorprendidos en algo prohibido. Elena se levantó soltando la mano de Antonio con cierta reticencia. «Debe ser Matilde, mi ama de llaves. Viene 3 veces por semana». Miró el reloj de pared. No la esperaba tan temprano hoy. Antonio asintió, súbitamente consciente de lo extraña que sería la escena para cualquier observador. Él, un desconocido, vestido con la ropa del difunto marido de Elena, sentado cómodamente en la cocina de la mansión. «Quizás debería irme», sugirió, poniéndose de pie con cierta dificultad. Sus rodillas, castigadas por décadas de trabajo agachado en la carpintería, protestaron con un dolor punzante. «No», respondió Elena con firmeza. «La lluvia sigue cayendo y tú no tienes a dónde ir, ¿verdad?». El orgullo de Antonio quiso negar esta verdad, pero sus ojos cansados la confirmaron sin palabras. «Espera aquí», indicó Elena. «Voy a abrir y le explicaré a Matilde». Mientras Elena se dirigía a la puerta, Antonio se quedó mirando por la ventana de la cocina. El jardín trasero de la mansión era tan impresionante como cabía esperar. Un amplio espacio con césped perfectamente cortado, árboles ornamentales y lo que parecía ser un pequeño estanque con una fuente. Todo ello ahora azotado por la lluvia que no daba tregua. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué significaba realmente su sugerencia de recorrer juntos el camino que quedaba? Ni siquiera tenía un techo seguro sobre su cabeza, mientras que Elena vivía en un palacio. 2 mundos completamente diferentes que por un capricho del destino habían colisionado después de medio siglo. Las voces provenientes del vestíbulo interrumpieron sus pensamientos. La de Elena, explicando algo en tono tranquilizador, y otra voz femenina, más joven, que respondía con evidente sorpresa. Luego, pasos acercándose. Elena regresó a la cocina acompañada por una mujer de mediana edad, robusta y de expresión amable aunque ligeramente recelosa. Vestía de manera sencilla y práctica, con un delantal sobre la ropa. «Antonio, esta es Matilde, quien me ayuda con la casa», presentó Elena. «Matilde, él es Antonio Méndez, un viejo amigo». La hesitación en cómo definirlo no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. «Mucho gusto, señor Méndez», saludó Matilde con educación, aunque sus ojos lo estudiaban con curiosidad apenas disimulada. «El gusto es mío», respondió Antonio, sintiéndose incómodo bajo el escrutinio. «Matilde», intervino Elena, «Antonio se quedará con nosotros un tiempo. ¿Podrías preparar la habitación de invitados, por favor?». Los ojos de la ama de llaves se abrieron con sorpresa, pero asintió sin cuestionar. «Por supuesto, señora, me encargaré de inmediato». Cuando Matilde salió de la cocina, Antonio miró a Elena con perplejidad. «¿Quedarme? Elena, no puedo aceptar eso. Ya has hecho suficiente dándome comida y ropa seca». Elena se acercó a él, su mirada firme pero amable. «¿Y dónde piensas ir con este temporal? Además, tenemos 50 años de conversaciones pendientes. No pretenderás que los resolvamos en una tarde». Antonio quiso protestar, pero la determinación en los ojos de Elena le resultaba tan familiar como hacía décadas. Siempre había sido así, terca, decidida, imposible de contradecir cuando tomaba una resolución. «Solo hasta que pase la lluvia», concedió finalmente. La sonrisa de Elena iluminó su rostro, quitándole años de encima. «Excelente. Ahora, ¿por qué no pasamos a la sala? Estaremos más cómodos allí». La sala principal de la mansión era tan impresionante como el resto de la casa. Amplios ventanales daban al jardín delantero, aunque ahora las cortinas estaban parcialmente cerradas para proteger la intimidad. Muebles elegantes pero confortables,
antigüedades que probablemente valían más que todo lo que Antonio había poseído en su vida, y una chimenea de mármol donde crepitaba un fuego acogedor. Elena lo invitó a sentarse en uno de los sillones mientras ella se acomodaba en el sofá contiguo. Durante un momento ninguno habló, como si ambos estuvieran procesando la enormidad de lo que acababan de descubrir. 50 años, murmuró finalmente Elena, rompiendo el silencio. Una vida entera basada en una mentira. Tu padre nunca aprobó lo nuestro, dijo Antonio. Desde el principio, dejó claro que un simple aprendiz de carpintero no era suficiente para su hija. Elena asintió, la amargura dibujándose en su rostro. Mi padre era un hombre obsesionado con el estatus social. Quería que sus hijos mejoraran la sangre, como él decía. Cuando comenzamos a vernos, se volvió loco de rabia. Lo recuerdo, dijo Antonio con una sonrisa triste. Me amenazó varias veces. Dijo que tenía influencias, que podía arruinar mi carrera antes de que comenzara. Nunca me lo dijiste, reprochó Elena suavemente. Antonio se encogió de hombros. ¿Para qué preocuparte? Yo era joven y estúpidamente orgulloso. Pensaba que nuestro amor podría superar cualquier obstáculo. Y yo lo creía también, suspiró Elena. Hasta que recibí tu supuesta carta. Me destrozó, Antonio. Pasé semanas sin poder dormir, preguntándome qué había hecho mal, por qué no fui suficiente. El dolor en su voz hizo que Antonio se inclinara hacia adelante, impulsado por el deseo de consolarla. Tú siempre fuiste más que suficiente, Elena. Eras todo para mí. Cuando leí tu carta, la falsa carta, sentí que el mundo se derrumbaba. Por eso me fui sin despedirme de nadie. No podía soportar la idea de verte con Rodrigo. Y yo no podía entender cómo habías desaparecido así, continuó ella. Cuando me casé con Rodrigo 6 meses después, una parte de mí seguía esperando que aparecieras en la iglesia, que impidieras la boda como en las películas románticas. Antonio sonrió con tristeza. Si hubiera sabido la verdad, lo habría hecho. Habría movido cielo y tierra por ti. El silencio cayó nuevamente entre ellos, pero ya no era incómodo. Era un silencio compartido, lleno de entendimiento mutuo y de un dolor que, paradójicamente, ahora los unía en lugar de separarlos. ¿Te casaste pronto con Rosa?, preguntó Elena después de un momento. 3 años después de irme del pueblo, respondió Antonio. La conocí trabajando en un taller de muebles en Valencia. Era la hija del dueño, una mujer maravillosa, paciente y bondadosa. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Fui honesto con ella desde el principio. Le hablé de ti, de lo que creía que había pasado. Me aceptó con mis heridas y todo. Elena asintió, comprendiendo. Rodrigo también sabía de ti. No los detalles, pero sabía que había amado profundamente a alguien antes. Nunca me presionó al respecto. Parece que ambos tuvimos suerte en ese aspecto, al menos, observó Antonio. Encontramos personas que nos aceptaron incluso cuando no podíamos entregarles todo nuestro corazón. Sí, concordó Elena con una sonrisa melancólica. Pero ahora me pregunto cuánto más plena podría haber sido mi vida si hubiera estado contigo, si hubiéramos tenido hijos juntos, si hubiéramos envejecido lado a lado desde el principio. No sirve de nada torturarse con lo que pudo ser, dijo Antonio, aunque sus ojos reflejaban el mismo anhelo. Lo importante es lo que haremos con el tiempo que nos queda. Matilde apareció en la puerta de la sala, interrumpiendo el momento. La habitación está lista, señora. También he preparado algo más de comer para la noche, por si el señor Méndez desea cenar. Gracias, Matilde, respondió Elena. Puedes retirarte por hoy si lo deseas. Nosotros estaremos bien. La ama de llaves asintió, lanzando una última mirada curiosa hacia Antonio antes de despedirse y marcharse. Cuando quedaron solos nuevamente,
Elena se levantó y se acercó a una de las ventanas, apartando ligeramente la cortina para mirar al exterior. La lluvia no cede, comentó. Parece que se quedará toda la noche. Antonio se unió a ella junto a la ventana. Estaban tan cerca que podía percibir el delicado perfume que usaba, sorprendentemente similar al que recordaba de su juventud. Jazmín, quizás. Elena, dijo en voz baja, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué significa todo esto? Ella lo miró, sus ojos reflejando la misma confusión que él sentía, pero también una chispa de algo que parecía esperanza. No lo sé, Antonio. Solo sé que después de 50 años el destino te ha traído de vuelta a mi puerta, y que por primera vez en mucho tiempo no me siento sola. La noche había caído por completo sobre la mansión. La lluvia, lejos de amainar, había intensificado su fuerza, golpeando los ventanales con una insistencia casi musical. Antonio y Elena habían pasado a un pequeño comedor, más íntimo que el salón principal, donde Matilde había dejado preparada una cena sencilla pero elegante, crema de verduras, pescado al horno y una botella de vino tinto que Elena había seleccionado de su bodega. Nunca imaginé que terminaría cenando en un lugar así, comentó Antonio, mirando a su alrededor con cierto asombro. La estancia, aunque menos ostentosa que otras partes de la casa, seguía siendo lujosa, con una mesa de caoba pulida, sillas tapizadas en terciopelo y una lámpara de cristal que arrojaba una luz cálida sobre ellos. Y yo nunca imaginé que compartiría esta mesa contigo después de tantos años, respondió Elena, sirviendo el vino en copas de cristal tallado. La vida es impredecible, ¿no crees? Antonio asintió, tomando un sorbo. El vino era excelente, por supuesto. Probablemente costaba más que su alquiler mensual. ¿Recuerdas aquella vez que llevamos vino a la playa?, preguntó Elena de repente, con una sonrisa nostálgica. Era terrible, un vino barato que compraste en la tienda del viejo Paco. Antonio rió, el recuerdo emergiendo nítido entre la bruma del tiempo. Lo recuerdo perfectamente. Nos sentamos en las rocas a ver el atardecer. Tú llevabas un vestido blanco con flores azules. Y tú una camisa que te quedaba grande, completó ella. Dijiste que era de tu hermano, pero sospecho que la compraste especialmente para nuestra cita. Culpable, admitió Antonio con una sonrisa. Quería impresionarte. Siempre me impresionaste, Antonio, dijo Elena con sinceridad. No por tu ropa o por lo que pudieras comprar. Me impresionaba tu pasión, tu honestidad, cómo hablabas de tus sueños. Antonio bajó la mirada hacia su plato, repentinamente consciente del contraste entre aquellos sueños juveniles y la realidad de su vida actual. No cumplí muchos de esos sueños, confesó. Quería tener mi propio taller, crear muebles que fueran obras de arte, piezas que la gente atesorara por generaciones. ¿Y no lo lograste? Durante un tiempo sí. Tuve un pequeño taller en Valencia. Hice buenos trabajos, algunos incluso para familias importantes. Pero luego llegaron las fábricas, los muebles en serie, baratos y sin alma. La gente ya no quería esperar 3 meses por una mesa hecha a mano, ni pagar lo que realmente valía. Elena lo escuchaba con atención, su mirada reflejando comprensión y algo más. Admiración, quizás. Aún así creaste con tus manos, dejaste tu marca en el mundo, dijo ella. Yo, en cambio... ¿Tú qué?, la animó Antonio cuando ella hizo una pausa. Yo me convertí exactamente en lo que mi padre quería, la esposa perfecta de un hombre rico, decorativa, social, siempre pendiente de organizar cenas y eventos benéficos. Nunca desarrollé mis propios talentos. ¿Y qué pasó con la pintura?, preguntó Antonio. Eras tan talentosa. Elena lo miró sorprendida. ¿Recuerdas eso? ¿Cómo olvidarlo? Tus acuarelas eran maravillosas. Aquel paisaje del puerto que me regalaste
Estuvo colgado en mi habitación hasta que me fui del pueblo. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Elena. Lo abandoné poco después de casarme. Rodrigo nunca me desanimó, pero tampoco mostró un interés real, y mi vida social ocupaba tanto tiempo. Eventualmente, los pinceles quedaron olvidados en un cajón. Nunca es tarde para retomarlo, sugirió Antonio. Quizás tengas razón. Elena hizo una pausa, observándolo con curiosidad. Háblame de tus hijos. Dijiste que tenías 2. Antonio sonrió, su rostro iluminándose con el orgullo paternal que ni siquiera los años y las tragedias habían podido borrar. Miguel era el mayor. Salió a su madre, metódico y práctico. Se hizo electricista, trabajaba para una empresa de construcción. El accidente ocurrió durante la instalación eléctrica de un edificio. La sonrisa se desvaneció momentáneamente. Carmen es diferente, siempre inquieta, soñadora. Estudió turismo y conoció a un americano durante unas vacaciones. Se casaron y se establecieron en Florida. Tienen 2 hijos, mis nietos, aunque solo los conozco por videollamadas ocasionales. ¿No has podido visitarlos? Antonio negó con la cabeza. Los boletos de avión están fuera de mi alcance, y mi inglés es prácticamente inexistente. Carmen me ha invitado varias veces, pero... Se encogió de hombros, dejando que el gesto completara la frase. Entiendo, dijo Elena, aunque era evidente que el concepto de no poder permitirse un viaje le resultaba ajeno. ¿Cómo es tu relación con ella? Complicada, admitió Antonio. Nos queremos, pero hay distancia, y no solo geográfica. Creo que nunca me perdonó completamente que no pudiera darle una vida más acomodada, especialmente después de que Rosa enfermara. Tuvo que madurar demasiado rápido, asumir responsabilidades para las que no estaba preparada. Elena asintió, comprensiva. Los hijos tienen expectativas sobre nosotros que no siempre podemos cumplir. ¿Lamentas no haber tenido hijos?, preguntó Antonio con delicadeza. La pregunta quedó flotando en el aire mientras Elena consideraba su respuesta. Fuera, un relámpago iluminó brevemente el comedor, seguido por el retumbar lejano de un trueno. Sí y no, respondió finalmente. Durante años fue una espina clavada en mi corazón. Lo intentamos, Rodrigo y yo, pero nunca sucedió. Los médicos no encontraron ninguna causa específica. Hizo una pausa, tomando un sorbo de vino. Con el tiempo, aprendí a aceptarlo. Canalizamos esa energía en obras sociales, fundaciones para niños desfavorecidos. No es lo mismo, por supuesto, pero dio cierto propósito a nuestras vidas. Terminaron la cena en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Después, Elena sugirió que pasaran al salón para tomar un café. La tormenta seguía rugiendo afuera, convirtiendo la mansión en un refugio cálido y seguro contra la furia de los elementos. Sentados junto a la chimenea, con tazas de café en las manos, la conversación fluyó naturalmente hacia los recuerdos compartidos. Las tardes en el parque, los paseos por el malecón, las películas vistas a escondidas en el pequeño cine del pueblo. ¿Recuerdas aquella vez que nos escondimos en el cobertizo del jardín de mis tíos cuando empezó a llover?, preguntó Elena, riendo ante el recuerdo. ¿Cómo olvidarlo?, exclamó Antonio. Tu tía nos buscó por todas partes, convencida de que habíamos huido juntos, y luego apareció con tu madre, ambas con cara de pánico. Y nos encontraron empapados y muertos de risa, compartiendo una naranja que habíamos cogido del árbol. Rieron juntos, el sonido de sus risas entremezclándose como si el tiempo no hubiera pasado, como si fueran de nuevo aquellos jóvenes despreocupados que soñaban con un futuro juntos. Fueron buenos tiempos, dijo Elena, su risa desvaneciéndose en una sonrisa nostálgica. Los mejores, concordó Antonio. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego y el golpeteo constante de la lluvia contra las ventanas. Antonio,
comenzó Elena después de un momento, su voz más seria. ¿Dónde estás viviendo ahora exactamente? La pregunta lo tomó por sorpresa. Había estado tan inmerso en los recuerdos que la dura realidad de su situación actual parecía pertenecer a otra vida. Alquilo una habitación en una pensión cerca del Mercado Central, respondió con honestidad, aunque la vergüenza teñía ligeramente su voz. No es gran cosa, pero es lo que puedo permitirme con mi pensión. Elena lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Quédate aquí, ¿y qué? Antonio no estaba seguro de haber oído correctamente. Quédate aquí, en la mansión, repitió ella con firmeza. Hay espacio de sobra, demasiado para una persona sola. Podrías tener tu propia habitación, tu propio espacio. Antonio la miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de lástima o caridad, pero solo encontró sinceridad y quizás un poco de esperanza. No puedo aceptar eso, Elena. No quiero ser una carga. No serías una carga, insistió ella. Serías compañía. Esta casa es demasiado grande, demasiado silenciosa desde que Rodrigo murió. Y ahora que sé la verdad, ahora que te he encontrado de nuevo, dejó la frase en el aire, pero su significado era claro. Antonio se movió incómodo en su asiento. La oferta era tentadora, casi como un sueño después de meses de precariedad, pero también asustaba. ¿Qué significaría exactamente quedarse? ¿Qué esperaría Elena de él? ¿Y qué dirían los demás como Matilde o los amigos de Elena al ver a un viejo desconocido instalarse en la mansión? Antonio miró las llamas danzantes en la chimenea, buscando una respuesta en su hipnótico movimiento. La oferta de Elena era tentadora, demasiado tentadora para un hombre en su situación. Después de meses de preocuparse por cada comida, de contar monedas para el alquiler, la idea de un techo seguro parecía casi irreal, pero también representaba mucho más que eso. Elena, comenzó finalmente, agradezco tu oferta más de lo que puedo expresar, pero no puedo simplemente mudarme a tu casa. La gente hablaría. ¿Qué pensarían tus amigos, tu círculo social? Un desconocido, un hombre mayor sin dinero instalándose en la mansión de la viuda Montero. Nunca me ha importado lo que piense la gente, respondió Elena con una firmeza que contradecía su apariencia frágil. A mi edad, he ganado el derecho a vivir como quiera, a invitar a quien quiera a mi casa. No se trata solo de ti. No quiero ser visto como un aprovechado, un viejo buscando refugio en la riqueza de una viuda. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. Antonio, la vida nos robó 50 años. 50 años que podríamos haber pasado juntos. No permitiré que el orgullo o el qué dirán nos robe el tiempo que nos queda. La intensidad de sus palabras dejó a Antonio sin respuesta por un momento. Era cierto. A su edad, el tiempo se había convertido en el bien más preciado, mucho más valioso que el dinero o el estatus social. Podría ser un arreglo temporal, sugirió Elena al ver su vacilación, hasta que encuentres un lugar mejor o hasta que decidas qué quieres hacer, sin compromiso, sin obligaciones. Antonio asintió lentamente, una idea formándose en su mente. Si me quedo, quisiera contribuir de alguna manera. No sería un huésped pasivo. Podría encargarme del mantenimiento de la casa, reparaciones, carpintería. Todavía tengo buenas manos, aunque algo más lentas. Una sonrisa iluminó el rostro de Elena. Casualmente, hay varias cosas que necesitan atención. La puerta del jardín trasero rechina terriblemente, algunos cajones se atascan, y ese barandal de la escalera principal parece un poco inestable, añadió Antonio, recordando haberlo notado al subir. ¿Ves? Ya eres útil. Elena parecía genuinamente complacida con la idea. Matilde estará encantada. Ha estado insistiendo en que contrate a alguien para esas pequeñas reparaciones durante meses. Entonces,
Antonio tomó un profundo respiro. Acepto, pero con condiciones. Me quedaré temporalmente, contribuiré con mi trabajo, y si en algún momento sientes que esto no funciona, me lo dirás sin rodeos. Trato hecho, respondió Elena, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. Cuando sus dedos se entrelazaron, ambos sintieron una corriente de calidez que iba más allá del simple contacto físico. Era como si de alguna manera hubieran comenzado a reparar una antigua herida. El silencio que siguió fue interrumpido por el timbre del teléfono de Elena. Ella lo sacó de su bolsillo, mirando la pantalla con sorpresa. «Es mi sobrina, Lucía», explicó. «La hija de mi hermana Pilar. Es extraño que llame tan tarde». Contestó la llamada, su rostro cambiando sutilmente mientras escuchaba. Antonio observó cómo sus cejas se fruncían con preocupación. «Ya veo. No es ninguna molestia. Por supuesto, Lucía. Nos vemos mañana entonces». Cuando colgó, Elena parecía ligeramente perturbada. «¿Todo bien?», preguntó Antonio. «Lucía viene mañana a almorzar. Aparentemente tiene algo importante que discutir conmigo». Hizo una pausa mirando a Antonio con cierta inquietud. «Ella se ha estado encargando de algunos asuntos legales desde la muerte de Rodrigo. Es abogada». «¿Crees que tiene que ver con mi presencia aquí?», preguntó Antonio, súbitamente preocupado. No, es imposible que sepa sobre ti. Probablemente es algo relacionado con el testamento de Rodrigo o las fundaciones que apoyamos». Elena intentó restarle importancia, pero algo en su tono sugería que no estaba completamente convencida. «De todas formas, será una buena oportunidad para presentarlos». Antonio sintió un nudo en el estómago. Una cosa era quedarse en la mansión, y otra muy distinta enfrentarse al escrutinio de la familia de Elena. ¿Cómo explicarían su presencia? ¿Qué diría sobre su historia compartida? «Quizás debería hacerme invisible durante su visita», sugirió. «Absolutamente no», respondió Elena con firmeza. «No eres un secreto vergonzoso, Antonio. Eres un viejo amigo que está pasando una temporada conmigo. No hay nada impropio en eso». Antonio asintió, aunque no estaba completamente convencido. La sociedad podía ser cruel con los ancianos, especialmente cuando se trataba de nuevas relaciones. Las mismas acciones que se consideraban románticas en los jóvenes a menudo se veían con sospecha o burla en personas de su edad. «Como prefieras», concedió finalmente. «Pero no quiero causarte problemas con tu familia». «Mi única familia cercana es Lucía», explicó Elena. «Mi hermana Pilar murió hace 5 años y no tenemos más parientes directos. Lucía y yo somos cercanas, aunque ella está siempre ocupada con su bufete. Es una mujer brillante, pero algo intensa». «¿Intensa en qué sentido?» «Muy protectora conmigo, especialmente desde que murió Rodrigo. A veces olvida que soy una mujer adulta capaz de tomar mis propias decisiones». Elena sonrió con cierta resignación. «Supongo que es natural. Sin hijos propios me he convertido en su responsabilidad». El reloj de la sala marcó las 11 de la noche, sorprendiendo a ambos con lo rápido que había pasado el tiempo. «Es tarde», observó Elena levantándose del sillón. «Deberíamos descansar. Mañana será un día interesante». Guió a Antonio por la escalera principal hasta el segundo piso, donde un largo pasillo daba acceso a varias habitaciones. Se detuvieron frente a una puerta de madera oscura. «Esta es la habitación de invitados», explicó Elena, abriéndola. «Matilde ya ha dejado todo preparado». Antonio entró, impresionado por el lujo sobrio pero evidente de la estancia. Una cama queen size con dosel, muebles de caoba finamente tallados, cortinas de brocado y una pequeña sala de estar junto a un ventanal que probablemente ofrecería una vista espectacular del jardín a la luz del día. «Es demasiado», murmuró, sintiéndose repentinamente fuera de lugar.
Es lo justo, corrigió Elena con suavidad. El baño está por esa puerta. Hay ropa de Rodrigo en el armario. Matilde ha dejado algunas piezas que creo que te quedarán bien. Y aquí tienes toallas limpias y artículos de aseo. Antonio asintió, abrumado por la hospitalidad y por la extraña sensación de estar usando las posesiones del difunto esposo de Elena. ¿Qué pensaría Rodrigo si pudiera verlo ahora, vistiendo su ropa, durmiendo bajo su techo, compartiendo la compañía de su viuda? Gracias, Elena, por todo. Ella se quedó en el umbral un momento, como si quisiera decir algo más. Finalmente, se limitó a sonreír. Descansa bien, Antonio. Mañana podemos hablar sobre cómo traer tus cosas de la pensión. No hay mucho que traer, admitió él. Algunas ropas, un álbum de fotos, pocas cosas más. La tristeza cruzó brevemente el rostro de Elena. Entonces quizás podamos pensar en conseguirte algunas cosas nuevas. Antes de que Antonio pudiera protestar, ella se acercó y en un gesto que lo tomó completamente por sorpresa, le dio un ligero beso en la mejilla. Buenas noches, susurró y se alejó por el pasillo hacia su propia habitación. Antonio se quedó inmóvil por un momento, su mano tocando inconscientemente el lugar donde los labios de Elena habían rozado su piel. Un calor familiar, casi olvidado, se extendió por su pecho. Cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama, intentando procesar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Por la mañana, había sido un anciano desesperado, buscando comida bajo la lluvia. Ahora, estaba en una mansión, invitado a quedarse por la mujer que había amado en su juventud. Una mujer que el destino le había arrebatado y que ahora, por algún capricho del mismo destino, había vuelto a poner en su camino. La vida, pensó mientras se quitaba los zapatos prestados, tenía un extraño sentido del humor. ¿Era esto una segunda oportunidad o simplemente una cruel broma del destino? ¿Qué podía ofrecer él a una mujer como Elena, acostumbrada a todo esto? ¿Y qué pasaría cuando Lucía, la sobrina protectora, descubriera su presencia? Con estas preguntas dando vueltas en su cabeza, Antonio se preparó para su primera noche en la mansión Montero, escuchando el persistente tamborileo de la lluvia contra los ventanales, un sonido que ahora, por primera vez en mucho tiempo, no venía acompañado del miedo a empaparse o quedarse sin refugio. Antonio despertó desorientado. Por un momento, el techo alto con molduras ornamentales le resultó completamente ajeno, tan diferente del cielo raso descascarado de su habitación de pensión. Entonces los recuerdos del día anterior regresaron en cascada. La lluvia, la puerta de la mansión, el rostro de Elena, 50 años de malentendidos aclarados en una tarde. Se incorporó lentamente, sus articulaciones protestando como lo hacían cada mañana. La luz del sol se filtraba por las cortinas parcialmente abiertas, revelando la habitación en todo su esplendor matutino. Junto a la ventana, perfectamente doblada sobre una silla, había ropa limpia que no recordaba haber visto la noche anterior. Matilde debía haber entrado silenciosamente mientras él dormía. El reloj de la mesita marcaba las 8:15. Antonio no había dormido tanto en meses. En la pensión, el ruido de la calle lo despertaba invariablemente antes del amanecer y las preocupaciones constantes por el dinero hacían el resto. Se dio una ducha en el lujoso baño anexo, maravillándose ante la presión perfecta del agua caliente y los productos de aseo de marcas que solo había visto en anuncios. Al vestirse con la ropa proporcionada, pantalones grises de buen corte y una camisa azul claro, se sintió como un impostor, como si estuviera interpretando un papel en una obra para la que no había audicionado. Bajó las escaleras con cautela, siguiendo el aroma del café recién hecho hasta la cocina. Allí encontró a Elena, vestida con sencillez pero elegancia,
preparando lo que parecía ser masa para pan. «Buenos días», saludó ella al verlo, con una sonrisa que iluminó toda la estancia. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en años», admitió Antonio. «Aunque me siento un poco como Cenicienta después del baile, esperando que todo desaparezca en cualquier momento». Elena rió, un sonido musical que transportó a Antonio décadas atrás, a tardes de domingo en el parque del pueblo. «Nada va a desaparecer», aseguró ella, señalándole que se sentara mientras servía 2 tazas de café. «A menos que tú quieras irte, por supuesto». «No he cambiado de opinión, si es lo que te preocupa», dijo Antonio, aceptando la taza con gratitud. «Aunque sigo pensando en la visita de tu sobrina. ¿A qué hora la esperas?» «Llegará para el almuerzo, alrededor de la 1». Elena colocó la masa en un molde y la cubrió con un paño. «Tenemos tiempo de sobra. Pensaba que quizás podríamos ir a buscar tus cosas a la pensión después de desayunar». Antonio asintió, aunque la idea de que Elena viera su humilde habitación le provocaba cierta ansiedad. «No hay mucho que traer», repitió. «Lo importante es que estés cómodo aquí», insistió ella sentándose frente a él. «Por cierto, Matilde llegará en cualquier momento. Le he explicado que te quedarás una temporada con nosotras». «¿Y cómo lo tomó?» Elena sonrió. «Es discreta y leal. No hace preguntas innecesarias. Además, cuando le mencioné que eres carpintero y podrías ayudar con varias reparaciones pendientes, pareció genuinamente complacida». El desayuno transcurrió en una atmósfera sorprendentemente doméstica, como si llevasen años compartiendo estas mañanas. Hablaron de cosas sencillas: el jardín que Elena cuidaba personalmente, los libros que ambos habían leído en los últimos años, los pequeños placeres cotidianos que habían descubierto en la vejez. Matilde llegó poco después, saludando a Antonio con una mezcla de respeto y curiosidad apenas disimulada. A pesar de su inicial recelo, la mujer pareció ablandarse cuando Antonio se ofreció inmediatamente a arreglar una persiana atascada en el salón. «Necesitaré algunas herramientas», comentó él después de examinar el mecanismo. «El señor Rodrigo tenía un taller completo en el garaje», informó Matilde. «Nunca lo usaba, por supuesto, pero le gustaba tener de todo. La señora Elena puede mostrarle». El viaje a la pensión fue rápido. Antonio recogió sus escasas pertenencias bajo la mirada compasiva de Elena, que intentaba disimular su impacto al ver las condiciones en las que había estado viviendo. Una pequeña maleta con ropa, un álbum de fotos desgastado, algunas herramientas personales y un reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre fueron todo lo que Antonio consideró digno de llevar consigo. Al regresar a la mansión, Elena le mostró el taller mencionado por Matilde. Era un espacio amplio y bien equipado, con herramientas que hicieron que los ojos de Antonio brillaran con apreciación profesional. «Rodrigo las compraba, pero apenas las usaba», explicó Elena. «Decía que algún día aprendería carpintería como hobby, pero nunca encontraba el tiempo». «Es un equipo magnífico», comentó Antonio, acariciando con reverencia una garlopa de caoba. «Con esto podría hacer maravillas». «Pues ahora es tuyo», respondió Elena con simplicidad. «Considéralo tu espacio». La emoción en el rostro de Antonio fue más elocuente que cualquier palabra de agradecimiento. El resto de la mañana pasó rápidamente. Antonio se dedicó a reparar la persiana y luego el barandal de la escalera, mientras Elena preparaba el almuerzo con Matilde. La domesticidad de la situación resultaba sorprendente para ambos, como si estuvieran recuperando una vida que debería haber sido suya décadas atrás. A la 1 en punto, el timbre anunció la llegada de Lucía. Antonio, que acababa de terminar con el barandal, sintió que su estómago se contraía con aprensión. Elena le dio una mirada tranquilizadora antes de dirigirse a la puerta. Desde su posición en lo alto de la escalera,
Antonio pudo observar el encuentro. Lucía era una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida con un traje sastre gris oscuro que gritaba «abogada exitosa» por todos lados. Llevaba el cabello negro recogido en un moño severo y sus movimientos transmitían una eficiencia calculada. Besó a su tía en ambas mejillas con afecto, pero sin efusividad excesiva. «Tía Elena, te ves bien», comentó, entrando al vestíbulo. «He traído esos documentos que mencioné y...». Su voz se cortó abruptamente cuando notó a Antonio en lo alto de la escalera. Sus ojos, agudos como los de un halcón, lo evaluaron en una fracción de segundo. «No sabía que tenías visita», dijo, con un tono que mezclaba sorpresa y algo parecido a la sospecha. «De hecho, quería presentártelo», respondió Elena con una calma deliberada. «Lucía, este es Antonio Méndez, un viejo amigo muy querido que ha vuelto a mi vida recientemente. Antonio, mi sobrina Lucía Fuentes». Antonio bajó la escalera lentamente, consciente de cada crujido de la madera bajo sus pies, de cada mirada de la sobrina de Elena. «Un placer conocerla, señorita Fuentes», saludó, extendiendo su mano cuando llegó al pie de la escalera. Lucía tomó su mano brevemente, su apretón profesional pero distante. «Igualmente, señor Méndez. Un viejo amigo», dice mi tía. «Curioso que nunca le haya oído hablar de usted». El tono inquisitivo era inconfundible. Elena intervino antes de que Antonio pudiera responder. «Antonio y yo nos conocimos en nuestra juventud, antes de que yo me casara con Rodrigo. Ayer nos reencontramos por casualidad, después de 50 años. Los ojos de Lucía se entrecerraron ligeramente. «Qué coincidencia tan extraordinaria. La vida está llena de sorpresas», respondió Antonio con una sonrisa tranquila que ocultaba su nerviosismo. «Sin duda». La mirada de Lucía se desvió hacia la caja de herramientas que Antonio había dejado junto al barandal. «¿Es usted carpintero?» «Lo fui durante toda mi vida», confirmó él. «Ahora estoy jubilado, aunque sigo disfrutando del trabajo manual cuando surge la oportunidad». «Antonio ha aceptado quedarse una temporada con nosotras», intervino Elena, enlazando su brazo con el de su sobrina para guiarla hacia el comedor. «Está ayudándome con algunas reparaciones que la casa necesitaba urgentemente». La expresión de Lucía se tensó visiblemente, aunque mantuvo una sonrisa educada. «Ya veo. ¿Qué? Conveniente». El almuerzo fue una obra maestra de tensión educada. Matilde sirvió una deliciosa crema de calabaza, seguida de pollo al horno con hierbas. La conversación fluyó en temas superficiales: el clima, noticias locales, anécdotas inofensivas. Pero Antonio podía sentir los ojos de Lucía evaluándolo constantemente, midiendo cada palabra, cada gesto. «Y dígame, señor Méndez», dijo finalmente Lucía, cuando Matilde retiró los platos del segundo, «¿dónde ha estado viviendo todos estos años?» «En Valencia principalmente», respondió Antonio. «Tuve mi propio taller de carpintería allí durante muchos años». «¿Y qué le trae por aquí ahora precisamente?» Elena lanzó una mirada de advertencia a su sobrina, pero Antonio respondió con calma. «La vida da muchas vueltas, señorita Fuentes. Después de enviudar, las circunstancias no me han sido muy favorables. Ayer mismo estaba buscando ayuda cuando el destino me llevó a la puerta de su tía». El silencio que siguió a las palabras de Antonio fue denso, casi palpable. Lucía lo miraba con una expresión indescifrable, sus dedos tamborileando suavemente sobre el mantel de lino blanco. «Entiendo», dijo finalmente, su tono neutro pero sus ojos calculadores. «Qué afortunada coincidencia que haya encontrado a mi tía precisamente cuando necesitaba ayuda». La implicación en sus palabras era clara como el cristal. Elena se tensó visiblemente. «¿Lucía?», intervino con firmeza. «Antonio no me estaba buscando específicamente. Ninguno de los dos sabía que el otro vivía aquí. Fue una genuina casualidad». «Por supuesto»,
concedió Lucía, aunque su tono sugería lo contrario. Se volvió hacia Antonio. Y ahora está, según entiendo, instalándose en la casa de mi tía. Antonio sostuvo su mirada. A sus 72 años había enfrentado demasiadas dificultades como para dejarse intimidar fácilmente, incluso por una abogada de mirada penetrante. Tu tía ha sido extremadamente generosa al ofrecerme refugio temporal, respondió con calma. A cambio estoy ayudando con reparaciones que la casa necesita. Un arreglo que beneficia a ambos, creo. Temporal, repitió Lucía, saboreando la palabra. ¿Y cuánto tiempo sería eso exactamente? Lucía, por favor, interrumpió Elena, su voz endureciéndose. Antonio es mi invitado, y se quedará el tiempo que ambos consideremos adecuado. Aprecio tu preocupación, pero soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Matilde apareció con el postre, flan casero con caramelo, interrumpiendo oportunamente la tensión creciente. El resto del almuerzo transcurrió con una conversación educada pero superficial. Antonio habló brevemente sobre su vida en Valencia, su oficio como carpintero, sus hijos. Evitó cuidadosamente cualquier detalle que pudiera despertar más sospechas en Lucía, su actual situación económica, las circunstancias exactas de su reencuentro con Elena. Cuando terminaron el postre, Elena sugirió que Antonio les mostrara a Lucía el trabajo que había realizado en el barandal de la escalera. Es impresionante lo que ha logrado en tan poco tiempo, comentó Elena, claramente intentando destacar el valor que Antonio aportaba a la casa. Lucía examinó el trabajo con ojo crítico, pero incluso ella tuvo que admitir que la reparación era profesional. Parece que el barandal está mucho más estable ahora, concedió. Luego, dirigiéndose a su tía, ¿podríamos hablar en privado sobre esos documentos que mencioné? Por supuesto, respondió Elena. Se volvió hacia Antonio. ¿Te importaría revisar esa ventana del estudio que mencionamos esta mañana, la que no cierra correctamente? Antonio captó la indirecta de inmediato. Claro, me ocuparé de eso ahora mismo. Mientras se alejaba, pudo sentir la mirada de Lucía clavada en su espalda. El mensaje era claro. La sobrina de Elena no confiaba en él en absoluto. En el estudio, Antonio intentó concentrarse en la ventana defectuosa, pero su mente seguía volviendo a la situación con Lucía. Su reacción era comprensible, por supuesto. Desde su perspectiva, un hombre desconocido, aparentemente sin recursos, había aparecido de la nada y estaba instalándose en la casa de su tía viuda y adinerada. Cualquier persona razonable sospecharía. Mientras trabajaba, no pudo evitar preguntarse qué estarían discutiendo Elena y su sobrina. ¿Serían realmente asuntos legales o Lucía estaría expresando sus preocupaciones sobre él? En el salón, Lucía había extendido varios documentos sobre la mesa de café. Eran papeles relacionados con las fundaciones benéficas que Rodrigo y Elena habían establecido junto con algunos asuntos del testamento que requerían su atención. Es principalmente una formalidad, explicaba Lucía. Necesito tu firma para estos documentos de renovación de la Fundación Educativa. Y hay una cuestión sobre la propiedad en la costa que Rodrigo dejó. El ayuntamiento está planteando un nuevo plan urbanístico que podría afectarla. Elena escuchaba con atención, pero podía sentir que había algo más que su sobrina quería decir. Finalmente, después de revisar el último documento, Lucía se quitó las gafas de lectura y miró directamente a su tía. Ahora, si me permites hablar, no como tu abogada, sino como tu sobrina que te quiere. ¿Qué está pasando realmente con este hombre, tía Elena? Elena suspiró. Había estado esperando esta conversación. Antonio fue mi primer amor, Lucía. Nos conocimos cuando yo tenía 18 años y él 21. Nos amamos profundamente, pero mi padre se opuso a la relación.
Era solo un aprendiz de carpintero entonces, sin fortuna ni posición social. ¿Y después de 50 años aparece casualmente en tu puerta? El escepticismo en la voz de Lucía era evidente. La vida tiene estas ironías, respondió Elena con una pequeña sonrisa. Ayer llovía torrencialmente. Antonio estaba buscando refugio, quizás algo de comida. No tenía idea de que esta era mi casa. Yo no tenía idea de que él estaba en la ciudad. Fue un shock para ambos. ¿Y en menos de 24 horas decidiste invitarlo a quedarse? Lucía parecía genuinamente preocupada. Tía, sabes que te adoro, pero esto parece precipitado. No sabes nada de su vida actual, de sus intenciones. Sé lo suficiente, respondió Elena con firmeza, y estoy descubriendo el resto. Antonio siempre fue un hombre honesto y trabajador. La vida no le ha sonreído últimamente, es cierto, pero eso no cambia quién es. La gente cambia en 50 años, tía. Todos cambiamos. No en lo fundamental. Elena tomó las manos de su sobrina. Lucía, entiendo tu preocupación, de verdad, pero necesito que confíes en mi juicio. No soy una anciana senil fácilmente engañada. He dirigido empresas, he estado en juntas directivas. Puedo evaluar el carácter de una persona. Lucía la miró con preocupación genuina. ¿Y si solo está aquí por tu dinero? ¿Has considerado esa posibilidad? Por supuesto que la he considerado. No soy ingenua. Elena hizo una pausa. Pero también he considerado otra posibilidad, que el destino, o Dios, o como quieras llamarlo, nos ha dado una segunda oportunidad. 50 años atrás, tu abuelo separó a dos personas que se amaban verdaderamente. Descubrimos ayer que todo fue basado en mentiras, en cartas falsificadas. ¿No crees que merecemos explorar qué significa este reencuentro? Lucía suspiró, su expresión suavizándose ligeramente. Solo no quiero que te lastimen, tía. Eres la única familia que me queda. Lo sé, cariño, y te lo agradezco. Elena apretó sus manos. Pero a mi edad, el mayor riesgo no es confiar demasiado, sino no confiar lo suficiente. No quiero pasar mis últimos años protegiendo mi corazón y mis bienes de posibles decepciones. Quiero vivir, Lucía. Quiero tomar riesgos. Quiero sentir. Algo en la intensidad de las palabras de Elena pareció llegar a Lucía. La joven abogada asintió lentamente. Entiendo, dijo finalmente. No estoy de acuerdo, pero entiendo. Hizo una pausa. ¿Al menos me dejarás investigarlo un poco? Solo para mi tranquilidad. Elena sonrió con resignación. Supongo que no puedo impedírtelo. Eres abogada después de todo, pero prométeme que serás discreta y respetuosa. Lo prometo. Lucía recogió los documentos firmados. Y quiero que me llames a cualquier hora si necesitas algo o si las cosas no resultan como esperas. Lo haré. Mientras tanto, Antonio había terminado de reparar la ventana del estudio y estaba contemplando los jardines traseros desde ella. El temporal había dejado el césped brillante y las flores ligeramente vencidas, pero resilientes. Como nosotros, pensó, doblados por las tormentas de la vida, pero no quebrados. Escuchó pasos detrás de él y se volvió para encontrar a Elena en la puerta del estudio. ¿Todo bien con la ventana?, preguntó ella. Perfectamente. Solo necesitaba ajustar el mecanismo y lijar un poco el marco. Ahora abre y cierra sin problemas. Elena asintió, acercándose para comprobar el trabajo. Excelente. Lucía ya se ha ido. Tenía otra cita esta tarde. ¿Y cómo fue la conversación?, preguntó Antonio, intentando que su voz sonara casual. Elena lo miró con una sonrisa cansada. Como cabía esperar. Está preocupada, cree que podría ser un aprovechado que ha visto la oportunidad de instalarse en casa de una viuda rica. Antonio asintió. La honestidad de Elena no le sorprendía. Siempre había sido directa,
incluso en su juventud. Es una preocupación comprensible, admitió. ¿Y tú qué le has dicho? Le he dicho que confío en mi juicio y que, a mi edad, prefiero arriesgarme a vivir que protegerme del dolor. Elena se acercó más, hasta quedar junto a él, frente a la ventana. También le he contado un poco sobre nuestro pasado, sobre las cartas falsificadas. ¿Y la has convencido? Elena sonrió con una mezcla de cansancio y resignación. Convencer a Lucía es casi imposible cuando ha fijado una idea en su cabeza. Es igual que su madre en eso. Elena se apoyó ligeramente en el marco de la ventana. Digamos que ha aceptado darme el beneficio de la duda, pero me ha pedido permiso para investigarte un poco. Antonio levantó las cejas, aunque no parecía sorprendido. Es comprensible, y supongo que has aceptado. Le dije que no podía impedírselo, pero le pedí discreción y respeto. Elena lo miró directamente. ¿Te molesta? Antonio consideró la pregunta por un momento antes de responder. No tiene sentido que me moleste algo inevitable. Además, no tengo nada que ocultar. Mi vida ha sido sencilla, Elena. Trabajé honradamente, amé a mi familia, pagué mis impuestos. Lucía no encontrará ningún cadáver en mi armario, excepto quizás la actual situación económica. Eso difícilmente es un crimen, respondió Antonio con una sonrisa triste. Solo una consecuencia de malas decisiones y peor suerte. Elena asintió, comprendiendo. Durante un momento, ambos quedaron en silencio, contemplando el jardín a través de la ventana recién reparada. Había una comodidad en ese silencio, una familiaridad que parecía desafiar los 50 años de separación. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Elena finalmente. ¿De cómo llegaste a esta situación? Antonio suspiró, sus ojos aún fijos en el exterior. No es una historia especialmente interesante. Después de que Rosa enfermó, gastamos todos nuestros ahorros en tratamientos. Vendí el taller, luego la casa. Cuando ella falleció, me quedé solo, con una pensión mínima y deudas considerables. ¿Y tus hijos no pudieron ayudar? Miguel ya había fallecido para entonces. ¿Y Carmen? Antonio hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Carmen tiene su propia vida en Estados Unidos. Me envía algo de dinero ocasionalmente, pero tiene 2 hijos en la universidad. No puedo pedirle más. Elena colocó suavemente su mano sobre la de Antonio. Ahora entiendo por qué estabas pidiendo comida ayer. No fue mi momento más digno, admitió él. Pero llevaba 3 días con apenas un café y algo de pan duro. El orgullo no llena el estómago. El orgullo es un lujo que muchos no pueden permitirse, observó Elena. Yo he tenido la fortuna de nunca enfrentarme a esa realidad. Antonio la miró, notando la genuina empatía en sus ojos. No había lástima, solo comprensión, y eso significaba más para él que cualquier otra cosa. Bueno, dijo, intentando aligerar el ambiente, ahora estoy aquí, comiendo mejor que en años y reparando ventanas. La vida da giros inesperados. Elena sonrió, agradecida por su intento de cambiar el tono de la conversación. Hablando de giros inesperados, Matilde me mencionó que hay un viejo escritorio en el ático que necesita restauración. Perteneció al padre de Rodrigo. ¿Te interesaría verlo? Por supuesto, respondió Antonio, su interés profesional despertando instantáneamente. Me encantaría. El ático de la mansión era un espacio amplio y sorprendentemente ordenado, con muebles antiguos cubiertos por sábanas, baúles alineados contra las paredes y estanterías con objetos diversos. Elena guió a Antonio hasta un rincón donde, bajo una gran sábana polvorienta, se ocultaba un escritorio de caoba. Aquí está, dijo retirando la tela para revelar un mueble magnífico pero claramente deteriorado por el tiempo. Ha estado aquí desde que murió el padre de Rodrigo, hace más de 20 años.
Antonio se acercó, examinando el escritorio con ojo experto. Sus manos, arrugadas pero todavía precisas, recorrieron la superficie, evaluando los daños. La madera estaba agrietada en algunos lugares, el barniz descolorido, y varios cajones no se deslizaban correctamente. «Es una pieza extraordinaria», murmuró casi para sí mismo. «Caoba cubana, probablemente de principios del siglo XX. Mira estos detalles tallados y las incrustaciones de nácar. No se fabrican muebles así hoy en día». Elena observaba con fascinación la transformación en Antonio. Sus ojos brillaban con entusiasmo profesional. Sus movimientos eran más seguros, más precisos. Este era el artesano en su elemento, el hombre que había dedicado su vida a crear belleza con sus manos. ¿Podría restaurarse?, preguntó. Sin duda, asintió Antonio. Requeriría trabajo, por supuesto. Lijar la superficie, reparar las grietas, reemplazar algunas piezas del mecanismo de los cajones, aplicar un nuevo acabado. Pero el hueso, la estructura básica, está intacto. Es un ejemplar que vale la pena salvar. ¿Te gustaría hacerlo? La pregunta de Elena contenía más que una simple petición de trabajo. Antonio la miró, entendiendo el significado más profundo. No se trataba solo de restaurar un mueble. Era una invitación a recuperar una parte de sí mismo, de su identidad como artesano. «Me encantaría», respondió con sinceridad. «Aunque necesitaría algunos materiales específicos, herramientas para trabajo fino que no vi en el taller. Haré una lista», ofreció Elena. «Podemos conseguir todo lo que necesites». Al bajar del ático, Antonio se sentía diferente, más ligero, de alguna manera, como si hubiera recuperado algo que creía perdido para siempre. La perspectiva de trabajar nuevamente en un proyecto significativo, de crear con sus manos, despertaba una energía que había estado dormida desde la enfermedad de Rosa. Los días siguientes establecieron un ritmo en la mansión. Por las mañanas, después del desayuno, Antonio se dedicaba a pequeñas reparaciones por toda la casa. Una puerta que no cerraba bien, un cajón atascado, una lámpara que necesitaba nuevo cableado. Por las tardes, trabajaba en el escritorio, que habían trasladado al garaje convertido en taller. Elena pasaba tiempo con él, a veces simplemente observándolo trabajar, otras veces leyendo en un sillón que había instalado en un rincón del taller. La presencia mutua resultaba reconfortante, sin necesidad constante de palabras. Matilde, inicialmente recelosa, se había adaptado rápidamente a la presencia de Antonio. La eficiencia con que resolvía problemas que llevaban meses o incluso años pendientes había ganado su respeto, y su evidente devoción por Elena había suavizado sus dudas iniciales. Una semana después de la visita de Lucía, mientras Antonio pulía cuidadosamente una sección restaurada del escritorio, Elena entró al taller con el teléfono en la mano y una expresión preocupada. «Era Carmen», dijo. «Tu hija». Antonio dejó la lija, sorprendido. «¿Carmen? ¿Cómo?» «Lucía», explicó Elena simplemente. «Parece que la encontró y la contactó durante su investigación. Le contó sobre tu situación actual y que estás quedándote conmigo». Un nudo de ansiedad se formó en el estómago de Antonio. «¿Y qué dijo Carmen?» «Está preocupada. Quiere hablar contigo. Le di tu nuevo número». Como si fuera una señal, el teléfono que Elena le había proporcionado a Antonio comenzó a sonar. Lo sacó de su bolsillo con manos ligeramente temblorosas. «¿Quieres privacidad?», ofreció Elena. Antonio negó con la cabeza. «No es necesario, no tengo secretos contigo». Respiró hondo y contestó. «Carmen». La voz de su hija sonó distante pero clara. «Papá, ¿estás bien?» «Una abogada española me llamó diciendo que estabas viviendo con una mujer adinerada que apenas conoces». «No es exactamente así, Carmen», respondió Antonio, eligiendo cuidadosamente sus palabras.
Elena es alguien que conocí hace muchos años, antes incluso de conocer a tu madre. Nos reencontramos recientemente y me ofreció un lugar donde quedarme temporalmente. Papá, ¿por qué no me dijiste que estabas tan mal económicamente? La abogada mencionó que te encontró pidiendo comida. Antonio cerró los ojos, la vergüenza coloreando sus mejillas. No quería preocuparte, hija. Tienes suficiente con tus propios problemas. Somos familia. La voz de Carmen se quebró ligeramente. Debiste decírmelo. Podríamos haber encontrado una solución juntos. Lo sé, concedió Antonio. Fue mi orgullo, supongo. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que Carmen hablara nuevamente, su voz más controlada pero aún tensa. Voy a reservar un vuelo. Necesito verte, asegurarme de que estás bien, de que esta situación es apropiada. Carmen, no es necesario que... Ya está decidido, papá. Llegaré en una semana. Te enviaré los detalles por mensaje. Antes de que Antonio pudiera protestar más, Carmen se despidió rápidamente y cortó la llamada. Se quedó mirando el teléfono, una mezcla de emociones contradictorias en su rostro. Elena observó la expresión conflictiva de Antonio mientras guardaba el teléfono en su bolsillo. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Antonio suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello encanecido. No lo sé. Carmen y yo, nuestra relación es complicada. Nos queremos, pero hay distancia, malentendidos. Y ahora viene desde Estados Unidos porque está preocupada por mí. Es natural que quiera asegurarse de que estás bien, observó Elena, acercándose para sentarse en el taburete junto a él. Debe haber sido un shock enterarse de tu situación por una extraña. Me avergüenza que haya sabido que estuve pidiendo comida, confesó Antonio, sus ojos fijos en el escritorio a medio restaurar. Siempre intenté mostrarle fortaleza, ser un padre en quien pudiera confiar. Y ahora, sigue siendo tu hija que se preocupa por ti, completó Elena. No hay vergüenza en pasar por momentos difíciles, Antonio. Todos necesitamos ayuda alguna vez. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos mientras Antonio asimilaba sus palabras. Finalmente, levantó la mirada hacia ella. ¿Te importa que venga? Es tu casa después de todo. Por supuesto que no me importa. Al contrario, me encantaría conocerla. Elena sonrió cálidamente. Además, es una oportunidad para que vea que estás bien, que este arreglo es beneficioso para ambos. Tendremos que explicarle nuestra historia, señaló Antonio. Cómo nos conocimos hace 50 años, cómo nos separamos, cómo nos reencontramos. La verdad siempre es el mejor camino, respondió Elena, aunque sea complicada. Los días siguientes trajeron una actividad renovada a la mansión. Elena, con la ayuda de Matilde, comenzó a preparar la habitación de invitados para Carmen. Antonio, por su parte, trabajaba con renovada intensidad en el escritorio, como si quisiera demostrar a su hija, y quizás a sí mismo, que aún tenía valor, que aún podía crear belleza con sus manos. Durante las comidas y los momentos compartidos en la sala por las noches, Elena notaba cierta tensión en Antonio, una preocupación que no había estado presente antes. Una tarde, mientras tomaban té en el jardín, finalmente abordó el tema. «Estás nervioso por la visita de Carmen, ¿verdad?» Antonio asintió lentamente. «Es más que nerviosismo, es miedo, supongo. Miedo de que no apruebe esta situación, de que piense que estoy aprovechándome de ti o peor aún, que intente rescatarme y llevarme a Estados Unidos con ella. ¿Y eso te preocupa? ¿Irte a Estados Unidos? Me aterra», admitió Antonio con franqueza. No solo por el idioma o la distancia, sino porque significaría dejarte. La confesión quedó flotando entre ellos, más significativa por lo que implicaba que por lo que decía directamente.
Elena sintió un calor familiar expandirse en su pecho, una sensación que creía olvidada décadas atrás. «¿Has pensado?», comenzó Elena, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «¿en cuánto tiempo te gustaría quedarte aquí? Dijimos que sería temporal, pero nunca definimos qué significa eso». Antonio la miró directamente, sus ojos reflejando una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. «La verdad es que no quiero irme, Elena. Estos días contigo han sido como recuperar una parte de mi vida que creí perdida para siempre. Pero también sé que no puedo simplemente instalarme en tu casa indefinidamente. La gente hablaría, tu reputación. A mi edad, la reputación es un lujo que puedo permitirme ignorar», interrumpió Elena con una sonrisa decidida. «Y en cuanto a lo que diga la gente, déjalos hablar. Hemos perdido 50 años por las opiniones y manipulaciones de otros. No perderé ni un día más». Antonio tomó su mano sobre la mesa del jardín, un gesto que se había vuelto natural entre ellos en los últimos días. «¿Qué estamos haciendo exactamente, Elena? ¿Qué somos el uno para el otro?». La pregunta era directa, casi cruda en su honestidad. Elena la consideró seriamente antes de responder. «Somos dos personas que se amaron profundamente hace mucho tiempo. Dos personas que fueron separadas por mentiras y que ahora, por algún milagro, tienen una segunda oportunidad. No sé exactamente qué nombre darle a esto, Antonio. Solo sé que cuando estás cerca, me siento completa de una manera que no había sentido en décadas». «Yo siento lo mismo», confesó él. «Y me asusta. Me asusta porque nunca esperé sentir esto de nuevo a mi edad. Me asusta porque no tengo nada material que ofrecerte. Me asusta porque no sé cuánto tiempo nos queda». «Nadie sabe cuánto tiempo le queda», respondió Elena con suavidad. «Pero podemos decidir cómo usar el tiempo que tenemos». La llegada de Matilde con el correo interrumpió la conversación. Entre las cartas y facturas había un sobre elegante que llamó la atención de Elena. «Es la invitación a la gala anual de la Fundación Montero», explicó a Antonio después de abrirla. «Es un evento que Rodrigo estableció para recaudar fondos para becas educativas. Como su viuda, sigo siendo la anfitriona principal». «Suena importante». «Lo es. Asisten personalidades locales, donantes potenciales, miembros de la junta directiva». Elena hizo una pausa mirando la invitación y luego a Antonio. «Es este sábado. Me preguntaba si te gustaría acompañarme». Antonio pareció sorprendido. «¿Yo? ¿A una gala de alta sociedad? ¿Por qué no? Eres mi invitado, mi...». Elena buscó la palabra adecuada, «mi compañero. Sería perfectamente natural que me acompañaras». «Elena, yo no...». Antonio miró sus manos, encallecidas por décadas de trabajo manual. «No pertenezco a ese mundo. No sabría cómo comportarme, qué decir, cómo vestirme». «Te sorprenderías de lo sencillo que es», respondió ella con una sonrisa tranquilizadora. «Además, sería una buena oportunidad para que Carmen vea que no estás aislado aquí, que formas parte de mi vida en todos los aspectos». Antonio consideró la idea. Era aterrador, por supuesto, la perspectiva de mezclarse con personas adineradas e influyentes. Pero también era una declaración, una forma de hacer público que él y Elena estaban juntos, fueran cuales fueran los términos exactos de su relación. «De acuerdo», accedió finalmente. «Iré contigo, aunque necesitaré un traje apropiado». «Eso puede arreglarse fácilmente», sonrió Elena, visiblemente complacida con su decisión. Al día siguiente llegó un mensaje de Carmen confirmando los detalles de su viaje. Llegaría el viernes por la tarde, justo un día antes de la gala. La coincidencia parecía casi planificada por el destino. Mientras la fecha se acercaba, Antonio dividía su tiempo entre la restauración del escritorio, que avanzaba notablemente, y pequeñas reparaciones por toda la mansión. El trabajo manual siempre había sido su refugio,
su forma de procesar emociones complejas, y ahora más que nunca necesitaba esa válvula de escape. Elena, por su parte, se ocupaba de los preparativos para la gala y la visita de Carmen, pero también dedicaba tiempo a algo que había abandonado décadas atrás: la pintura. Inspirada por la pasión renovada de Antonio por la carpintería, había desempolvado sus viejos pinceles y comprado lienzos nuevos. Ahora pasaba horas cada día en una pequeña habitación reconvertida en estudio, capturando en acuarelas los jardines de la mansión, las flores recién abiertas y, en ocasiones, cuando él no se daba cuenta, el perfil concentrado de Antonio trabajando. Una tarde, mientras Antonio pulía el escritorio, ya casi completado, Elena entró al taller con una caja plana y rectangular. «Tengo algo para ti», anunció, colocando la caja sobre una mesa auxiliar. Antonio la miró con curiosidad, limpiándose las manos en un trapo antes de acercarse. Abrió la caja con cuidado, revelando un traje negro impecable, una camisa blanca de algodón egipcio y una corbata azul marino. «Para la gala», explicó Elena. «El sastre vino esta mañana mientras estabas arreglando la pérgola. Usé como referencia la ropa de Rodrigo que mejor te queda, pero con algunos ajustes para tu complexión». Antonio tocó la tela con reverencia. Era claramente un traje caro, de una calidad que nunca había podido permitirse. «Es demasiado, Elena». «Es necesario», corrigió ella con suavidad, «y me haría muy feliz verte llevarlo». Antonio la miró, abrumado por la generosidad, pero también por algo más profundo, la sensación de que esta mujer lo veía realmente, que comprendía su dignidad y quería honrarla, no menoscabarla con su ayuda. «Gracias», dijo simplemente, incapaz de expresar todo lo que sentía en ese momento. Elena se acercó y con naturalidad posó una mano en su mejilla. El gesto, íntimo y tierno, hizo que el corazón de Antonio se acelerara como el de un adolescente. «Estoy nerviosa por conocer a Carmen», confesó Elena. «Quiero que le agrade, que vea que esto, nosotros, no es algo extraño o inapropiado». «Le agradarás», aseguró Antonio. «Es imposible no quererte cuando se te conoce realmente». Un rubor tenue coloreó las mejillas de Elena, y por un momento Antonio pudo ver claramente a la joven de 19 años que había amado con todo su corazón. El viernes llegó con un cielo despejado y una brisa suave que mecía las flores del jardín. Antonio se despertó temprano, demasiado nervioso para seguir durmiendo. Hoy conocería a Carmen y mañana asistiría a una gala de alta sociedad como acompañante de Elena. La vida había dado un giro tan radical en tan poco tiempo que a veces se preguntaba si todo esto no era más que un sueño elaborado, una fantasía creada por su mente para escapar de la dura realidad. Pero el escritorio completamente restaurado en el taller era real. La calidez de Elena cuando sus manos se tocaban era real. Y el taxi que pronto traería a su hija desde el aeropuerto también lo sería. Elena había insistido en ir juntos a recibirla, pero Antonio prefirió que este primer encuentro fuera privado, entre padre e hija. Ahora, mientras esperaba en el vestíbulo de la mansión, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. El sonido de ruedas sobre la grava del camino de entrada le hizo contener la respiración. A través de los cristales de la puerta, vio detenerse un taxi. Una mujer de mediana edad, con el mismo cabello oscuro y rizado que había heredado de Rosa, pero con sus propios ojos, bajó del vehículo. «Carmen». Antonio abrió la puerta antes de que ella pudiera tocar el timbre. Se miraron por un instante, los años de distancia física y emocional suspendidos entre ellos como una cortina invisible. «Papá», dijo finalmente Carmen, su voz mezclando alivio y preocupación. «Mi niña», respondió Antonio abriendo los brazos. El abrazo fue torpe al principio, pero se transformó en algo genuino.
cargado de emociones contenidas durante demasiado tiempo. Cuando se separaron, Antonio pudo ver que su hija tenía los ojos húmedos. «Estás más delgado», observó ella, estudiándolo con mirada crítica. «Y tú más guapa», respondió él con una sonrisa. «Ven, entra. La casa es impresionante, ¿verdad?». Carmen miró a su alrededor, asimilando la grandeza de la mansión con expresión cauta. «Es abrumadora. ¿De verdad vives aquí ahora?». «Temporalmente», matizó Antonio, aunque la palabra ya no significaba lo mismo que cuando llegó. «Elena ha sido extremadamente generosa». Como si la hubiera invocado con sus palabras, Elena apareció en lo alto de la escalera. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su cabello gris estaba recogido en un moño suave. Se acercó con pasos medidos, dando tiempo a Carmen para asimilar su presencia. «Tú debes ser Carmen», dijo con una sonrisa cálida, extendiendo su mano. «Soy Elena. Es un placer conocerte finalmente». Carmen estrechó su mano con cierta reserva. «Gracias por recibirme, señora Montero. Por favor, llámame Elena, y esta es tu casa mientras estés aquí. Matilde ha preparado tu habitación justo al lado de la de tu padre». La mención de habitaciones separadas pareció relajar ligeramente a Carmen. Antonio lo notó y se sintió simultáneamente aliviado y ligeramente avergonzado por las suposiciones que su hija podría estar haciendo. Mientras Matilde ayudaba con el equipaje, los tres pasaron al salón. La conversación inicial fue cortés pero tensa, centrada en el viaje de Carmen, su trabajo como profesora de español en Florida, sus hijos que ahora estaban en la universidad. «Papá», dijo finalmente Carmen, abordando el tema que claramente la preocupaba. «¿Por qué no me dijiste lo mal que estaban las cosas? La abogada que me contactó mencionó que te encontraron pidiendo comida». Antonio intercambió una mirada con Elena antes de responder. «No quería ser una carga, Carmen. Sé que tienes tus propias responsabilidades, tus hijos». «Somos familia», interrumpió Carmen, su voz mezclando frustración y dolor. «Se supone que debemos ayudarnos mutuamente. Podría haber hecho algo». «Lo sé ahora», concedió Antonio. «Fue mi orgullo, mi estupidez». Elena intervino suavemente. «A veces es difícil pedir ayuda, especialmente para personas de nuestra generación, pero el destino tiene formas curiosas de actuar». «¿El destino?». Carmen la miró con curiosidad. «La abogada, Lucía, mencionó que ustedes se conocían de antes». Elena asintió. «Conocí a tu padre cuando yo tenía 18 años y él 21. Nos enamoramos profundamente». Los ojos de Carmen se abrieron con sorpresa. Esta parte de la historia claramente era nueva para ella. «¿Ustedes fueron pareja?». «Lo fuimos», confirmó Antonio. «Hasta que circunstancias complicadas nos separaron». Durante la siguiente hora, Antonio y Elena relataron su historia a Carmen. El amor juvenil, la oposición del padre de Elena, las cartas falsificadas, los 50 años vividos en caminos separados y el reencuentro casual bajo la lluvia. Carmen escuchaba con una mezcla de asombro e incredulidad. «Parece la trama de una película», comentó finalmente. «Es extraordinario. La vida a veces supera cualquier ficción», respondió Elena con una sonrisa. «¿Y ahora ustedes están...». Carmen dejó la frase inconclusa, mirando alternativamente a su padre y a Elena. «Estamos redescubriéndonos», respondió Antonio con sencillez, «dándonos la oportunidad que nos fue negada hace 50 años». La cena esa noche fue más relajada. Carmen, aunque todavía cautelosa, parecía haber aceptado al menos parcialmente la situación. Cuando Elena mencionó la gala benéfica del día siguiente, incluso mostró genuino interés. «De hecho», dijo Elena, «me encantaría que nos acompañaras, Carmen. Siempre hay espacio para un invitado más,
y sería una oportunidad para que conocieras un poco más sobre la fundación y nuestro trabajo. La invitación sorprendió tanto a Carmen como a Antonio, pero después de un momento de duda, Carmen aceptó. Me encantaría, gracias. Más tarde, cuando Elena se retiró, Carmen y Antonio quedaron solos en el salón. Era el momento que Antonio había estado anticipando con cierto temor. Parece una buena persona, concedió Carmen, refiriéndose a Elena. Lo es, confirmó Antonio. Siempre lo fue. ¿La amaste más que a mamá? La pregunta, directa y sin adornos, tomó a Antonio por sorpresa. No, Carmen, amé a tu madre profundamente, de una manera diferente pero igualmente real. Elena fue mi primer amor. Rosa fue el amor de mi vida adulta, la madre de mis hijos, mi compañera durante décadas. Carmen asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. ¿Y ahora? ¿Qué sientes por Elena ahora? Antonio consideró la pregunta cuidadosamente. Algo que nunca esperé sentir de nuevo a mi edad. Una mezcla de lo que sentí hace 50 años y algo completamente nuevo, más maduro, más sereno, pero no menos profundo. Tienes derecho a ser feliz, papá, dijo finalmente Carmen tomando su mano. Solo quiero asegurarme de que estás haciendo esto por las razones correctas, no por necesidad o desesperación. Lo sé, mi niña, y te lo agradezco. La noche de la gala llegó con una claridad perfecta que permitía ver las estrellas desde los ventanales de la mansión. Antonio, vestido con el traje que Elena le había regalado, esperaba en el vestíbulo junto a Carmen, que lucía un elegante vestido prestado por Elena. Cuando Elena descendió por la escalera, ambos contuvieron la respiración. Llevaba un vestido largo de seda azul medianoche, sencillo pero exquisitamente cortado para realzar su figura. Una gargantilla de perlas adornaba su cuello y su cabello gris estaba recogido en un moño elaborado pero elegante. «Estás hermosa», dijo Antonio, incapaz de ocultar la admiración en su voz. Elena sonrió, un leve rubor coloreando sus mejillas. «Ustedes dos también se ven espléndidos». La gala se celebraba en el salón de eventos del hotel más exclusivo de la ciudad. Al llegar, Antonio sintió una punzada de ansiedad al ver la cantidad de personas elegantemente vestidas, claramente pertenecientes a un mundo social que le era completamente ajeno. Pero la mano de Elena, firmemente entrelazada con la suya, le proporcionó el ancla que necesitaba. Para su sorpresa, la noche transcurrió con sorprendente facilidad. Elena lo presentó a todos simplemente como Antonio, un querido amigo de juventud que ha vuelto a mi vida, y la mayoría respondió con educada curiosidad más que con desdén. Carmen, por su parte, parecía impresionada por la forma en que Elena manejaba el evento, dirigiéndose a cada invitado con calidez genuina, pero también con una autoridad natural. Fue durante el breve discurso que Elena dio sobre la fundación, cuando Antonio sintió que algo cambiaba definitivamente en su interior. Viéndola hablar con pasión sobre la importancia de la educación, sobre cómo el conocimiento podía transformar vidas, como había transformado la suya, Antonio comprendió que no solo había reencontrado a su primer amor, había descubierto a una mujer que había crecido, evolucionado y florecido de maneras que el joven Antonio nunca podría haber imaginado. De regreso a la mansión, mientras Carmen se retiraba a su habitación, Antonio y Elena salieron al jardín. La noche era templada, con una brisa suave que traía el aroma de las flores nocturnas. «Fue una noche maravillosa», comentó Elena, sentándose en un banco de piedra junto a una fuente ornamental. «Lo fue», concordó Antonio, tomando asiento a su lado. «Estuviste magnífica». Se quedaron en silencio por un momento, contemplando el cielo estrellado. Luego Elena habló, su voz apenas un susurro. «Nunca te he preguntado directamente qué quieres hacer ahora, Antonio. Si quieres quedarte permanentemente,
si prefieres buscar tu propio lugar cuando te estabilices económicamente, si quizás estás considerando la oferta de Carmen de visitarla en Estados Unidos. Antonio tomó su mano entre las suyas, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. Lo que quiero, Elena, es pasar cada día que me quede en esta tierra a tu lado, no como tu huésped o tu empleado, sino como tu compañero, en todos los sentidos que esa palabra pueda tener a nuestra edad. Los ojos de Elena brillaron con emoción contenida. Es lo que yo también quiero. No tengo nada material que ofrecerte, continuó Antonio. Solo estas manos que aún pueden crear belleza y este corazón que, contra todo pronóstico, ha encontrado el camino de regreso a ti. Es más que suficiente, respondió Elena, acercándose para apoyar su cabeza en el hombro de Antonio. Nunca es demasiado tarde para el amor, ¿verdad? Nunca, confirmó él besando suavemente su cabello plateado. Sentados así, bajo un cielo estrellado que había presenciado tanto su separación como su reencuentro, Antonio y Elena cerraron el círculo que el destino había trazado para ellos. 50 años de caminos separados convergían finalmente en este momento de paz y plenitud, demostrando que algunas historias de amor, incluso las interrumpidas por el tiempo y las circunstancias, encuentran la manera de completarse cuando el universo así lo decide.